Bien, entonces, hoy día vamos a comenzar esta unidad, esta parte del curso que tiene que ver con el papel que juegan los hombres y las mujeres en el mundo tecnológico y a partir de eso, ¿no es cierto?, eh, los elementos involucrados en la ciencia cuando tomamos, ¿no es cierto?, el tema de género y, por supuesto, evidentemente, como ustedes comprenderán, la discriminación de género, que es el aspecto más evidente de estas perspectivas que que vamos a trabajar hoy día. Y para eso, ¿no es cierto?, tenemos el texto de este libro de Williams sobre el MIT. Posteriormente tenemos un texto de una historiadora, Londa Shivinga, sobre aspectos que tienen que ver con los orígenes de la discriminación de género en la ciencia moderna, la mujer como objeto de la ciencia, después como, perdón, primero, claro, y después como sujeto de la ciencia. Después tenemos algunos elementos vinculados al tema de cómo participan las mujeres y los hombres en las prácticas científicas. ¿Cuáles son las prácticas digamos, de desigualdad o de inequidades, o al revés, ¿no es cierto?, como está presente en este texto, que están involucrados acá. Entonces tenemos 3 semanas en las cuales vamos a dar un espacio especial a esta parte del curso que tiene que ver con el tema de género. Esta tiene 2 objetivos súper evidentes, ¿no? Uno es comenzar a discutir un tema que probablemente ustedes ya han discutido. Vamos a mirar acá si podemos dar algún tipo de indicio, digamos, de lo que ustedes pueden haber trabajado en esto. Y por otro lado, es importante, creo yo, poder distinguir estos elementos porque ustedes, particularmente ustedes, van a estar enfrentadas y enfrentados a trabajar en la enseñanza secundaria. Y es justamente antes, incluso en la primaria, pero sobre todo en la secundaria, donde se van de alguna forma reproduciendo estos elementos vinculados al género y haciendo que se piense, ¿no es cierto?, que hay géneros que están más, comillas, aptos para la ciencia y la tecnología, obviamente el género masculino, ¿no es cierto? Y toda la evidencia científica nos demuestra que eso no es así, que hay una igualdad, o sea, no sé, la inteligencia se distribuye por igual, digamos, es aleatorio, no tiene que ver con el género, ni con la condición social, ni étnica, por supuesto, ni mucho menos, ni el lugar donde uno nació, en fin. Y por otro lado, ¿no es cierto?, hay que también entender cuáles son los elementos que hacen más complejo para una mujer dedicarse a la ciencia y a la tecnología, que tiene que ver con las percepciones sobre los hombres y las mujeres, y tiene que ver también con aspectos prácticos de la vida, digamos, en sociedad, que se refleja, evidentemente. Si vivimos en una sociedad patriarcal, es evidente que eso se va a reflejar también al momento de pensar, ¿no es cierto?, en la relación de género en la ciencia. Bien, estoy buscando el PowerPoint acá. Acá está. Ya, ok. Espero que hayan podido leer el texto, que hayan podido revisarlo y puedan ayudarme aquí a que entre todos podamos ir organizando o pensando este tema. Bueno, la primera pregunta que plantea la autora es cómo funciona la discriminación de género. Es un aspecto bien relevante porque no solo tiene que ver con la ciencia, sino que la ciencia de alguna forma refleja algo que ocurre en la sociedad. Antes de comenzar a discutir estas preguntas, me gustaría saber qué les pareció el texto que pudieron leer, este capítulo que hemos estado viendo acá, ¿no es cierto?, el texto de Williams, Cultura y Cambio Tecnológico en el MIT, y particularmente este capítulo, Hombres y Mujeres en el Mundo Tecnológico, que justamente empieza con lo mismo, ¿no?, con la pregunta cómo funciona la discriminación de género. Por otro apartado, cómo el género condiciona el trabajo, cómo se pueden reconstruir los roles de género. Eso, digamos, son un texto cortito. Bueno, espero que lo hayan podido leer y que me cuenten qué les pareció el texto, si algo que les llamó la atención, qué podrían decir de él. Yo al menos alcancé a leer
la primera parte, porque bueno, no soy muy buena lectora y me cuesta empezar a leer las cosas, pero no se aleja mucho como de la realidad ahora todavía, de que refleja como las discriminaciones como intrínsecas en la vida de respecto a la mujer. Hablaba también acerca de como que los hombres podían complementar eh, la vida como tecnológica y ingenieros y la familia, y en cambio la mujer tenía que elegir entre una de las dos cosas, y creo que eso todavía pasa. Ok, muchas gracias, Paula. Sí, entonces llega este texto, digamos, a ser entendido también desde la realidad práctica que uno está viviendo, ¿no? Y que obviamente esto es mucho más directo en las mujeres que en los hombres, evidentemente, porque a ellas les afecta, a ustedes, digamos, les afecta esta discriminación, y para nosotros los varones resulta menos evidente en un inicio, a no ser que uno... Por eso es importante la educación, digamos, en este sentido, en comenzar a entender el tema de cómo funciona esta discriminación, no solamente las de género, pero sobre todo lo que estamos viendo ahora, que tiene que ver con el tema de género. Ok, muchas gracias. ¿No, ¿alguien más que quiera opinar respecto a esto? Si tuvo sentido al escuchar esto, eh, bueno, de Eh, partida, claramente era más cercano a lo que uno pensaba, ¿no? ¿Sí? Profesor, sí, a mí me pareció, como decía mi compañera, también la discriminación como tal, sobre todo en el MIT, que es el tecnológico de Massachusetts, donde eminentemente era un reducto masculino por muchos años, eh, pero creo que en la actualidad no es tanto, no es tanto. Creo que la visión de la mujer como una persona capaz y y que es posible que logre o sea talentosa, digamos, no está tan mal visto. De hecho, si lo trasladamos esto acá a Chile, eh, lo que pasa con María Teresa Ruiz, por ejemplo, la astrónoma chilena, que realmente ella misma ha dicho que la discriminación actualmente ha disminuido muchísimo en comparación a lo que eran años atrás. Antiguamente había no sé si puedo decirlo, pero eh, una talla, una broma que respecto a las mujeres en ingeniería, por ejemplo, decían respecto a su belleza, decían que había mujeres lindas, hermosas, mujeres feas y mujeres de ingeniería. Eso era como el comentario machista que había hace unos 20 años atrás, cosa que ahora no está tanto. Yo creo que ha habido un acercamiento y más creer en los talentos de las mujeres como tal. Ellas mismas se han ido abriendo, han ido abriendo espacios, y el hombre también se ha visto obligado a reconocer ese espacio que se están abriendo. O sea, son tan capaces o más que los hombres. Esa es mi opinión. Ok, gracias, sí. No sé si alguien estará de acuerdo o no. Yo, bueno, de partida, tal como tú mencionas, el hecho de ese chiste que se contaba, y también lo escuché cuando joven, respecto a la mujer en ingeniería, que se podía poner en otras carreras también, ¿no? Eh, evidentemente el hecho que no nos dé risa ahora y más bien nos interpele, nos ofenda, digamos, sea hombre o mujer, uno da igual, justamente marca un poco antes de darle la palabra a su compañero, marca un poco el cambio que ha ocurrido, como tú dices, sí, ha habido cambios, pero, pero los cambios, al parecer, todavía hacen que menos mujeres, o sea, no han sido tan digamos, profundos, porque aún sigue siendo más complejo para una mujer entrar a las carreras de ciencia y tecnología que para un hombre. Aún sigue siendo esta idea de basarse en algunas mujeres que han logrado sobrepasar todas las vallas, ¿no es cierto? Y han podido, ¿no es cierto?, como María Teresa Ruiz, desarrollar una carrera, digamos, fantástica en la ciencia y la tecnología. Sigue siendo visto como una suerte de idea de que sí, igual se puede, pero que una mujer lo haga a pesar de todas las dificultades que ella tuvo, que ella misma ha contado, ¿no es cierto? Y también las posibilidades que tuvo respecto a su vida personal con su esposo para querer un hijo. A pesar de eso, ¿no es cierto?
esto no significa que podamos seguir, no estoy interpretando lo que tú dices, o no diciendo exactamente lo que tú querías decir, sino que tratando de interpretar esto como se puede proyectar, ¿no? Que quede claro. Esto no puede quedar, ¿no es cierto?, con la idea de que si una mujer lo hizo de forma excepcional, quizás un poco hay que atreverse, digamos, que un poco, que es lo que funcionaba antes, digamos. En el periodo del chiste que tú cuentas, ¿no es cierto?, cuando era chistoso contar algo como lo que ahora no nos causa risa, y más bien nos ofende, digamos, en ese momento también se pensaba que la mujer efectivamente era un tema de voluntad. O sea, si la mujer se podía hacerlo, lo podía hacer. Y muchas mujeres que llegaban arriba decían, bueno, yo lo hice, ¿por qué tendría que darme una facilidad con cuotas de género o algo así para que yo pueda entrar, para que las mujeres digamos, desarrollen sus capacidades en la ciencia y la tecnología cuando yo lo pude hacer? Decían muchas mujeres, digamos. Entonces, ahora estamos viendo una etapa muy distinta, en la cual seguimos, digamos, hemos superado mucho de estos temas más discriminatorios evidentes, pero sigue existiendo una discriminación muy grande, porque por algo las mujeres no están llenando ¿cómo se dice? Los cupos profesionales universitarios, digamos, en ciencia y tecnología, igual que los varones, y después, como vamos a ver acá, la carrera va siendo más complicada. Antes de la palabra, no solamente un dato, vamos a verlo acá también. Vamos a mirar datos duros para entender este tema también, ¿no? Cuando uno mira el pregrado, más o menos está, entre hombre y mujer, está casi en la universidad más o menos repartido, que es como se reparte en términos demográficos, aunque siempre algunas carreras de ciencia y tecnología es más hombres que mujeres. Pero cuando uno avanza en la carrera, a magíster y a doctorado, cada vez hay menos mujeres en todas las áreas, y particularmente en la ciencia. Entonces, que una llegue arriba no significa que la situación se haya modificado. Entonces, discutamos un poco de esto para poder entender. Antes de leerlo, Scarlett, había alguien que levantó la mano, porque no, déjeme ver Sí, si... sí, profe. Elba. Era yo. Pero No. Elba primero y después el otro... No, era el Max era primero, yo la levanté después. Sí. Maximiliano, ya, ok. Sí, o sea, yo justo iba a mencionar lo que usted acaba de decir, de esto, de que ya casi no hay una barrera de ingreso, sino hay una barrera para seguir en la dificultad es seguir en la carrera. Pero igual a mí me gustó mucho que la autora hiciera esta relación con los modos de vida modernos. O sea, el cuestionamiento de escoger antes el cuestionamiento era entre ser una persona rara o ser una persona normal. Ahora el cuestionamiento es entre ser exitoso o tener una vida equilibrada. Y afecta a todos. Es una cosa que de hecho la misma autora lo dice. Afecta a varones también. Pero afecta principalmente a mujeres y muestra así como la brecha da datos duros sobre las cargas, por así decirlo, domésticas que tienen colegas varones versus las cargas domésticas que tienen colegas mujeres. Y obviamente, aunque reciban lo mismo, y aunque sus condiciones de trabajo fuesen iguales, que tanto así no es, claro, si uno toma el compendio de lo que es la vida de la persona, esta pregunta se nos hace esta elección la tenemos que hacer todos, pero a las mujeres la elección es mucho más tajante, mucho más dura. Entonces, claro, ya no hay barreras de entrada, ya nadie se atreve a decir, no sé si nadie, uno nunca sabe qué esperar, pero... Nunca se sabe con la gente, sí. Claro, nunca se sabe con la gente, pero nadie diría que una mujer no es capaz para un tema así, una mujer no puede ser ingeniera. Raro sería escucharlo, ofensivo sería escucharlo. Pero al momento de la pega en ingeniería, sí la mujer tiene más barreras. De la misma forma que en algunos países por tema racial. Perdón, pero ¿sabes qué? En todo caso, barreras de entrada sí existen, ¿no? Lo que pasa es que no las vemos de forma tan explícita. Por ejemplo, a principios del siglo XX, en esta universidad las mujeres no podían estudiar ciencias o ingeniería, digamos. Es una barrera de entrada evidente. O digamos, en el siglo XIX en realidad, porque era como muy raro que una mujer entrara, habían barreras de entrada, digamos. Hoy día no hay barreras de entrada en el sentido de que cualquier persona puede postular a una universidad y entrar a estudiar una carrera de ciencia, como la que hacen ustedes o cualquier otra.
pero hay barreras de entrada implícitas o tácitas que hacen más difícil, lo vamos a mirar acá un poco, que una mujer entre a una carrera científica. Y Claro, se suma sí. a lo que tú dices después, a lo que tú dices cuando ya uno está en una carrera profesional, que tiene que ver con por ejemplo, una sola cosa que está muy estudiada y tiene que ver con las matemáticas, justamente. Los profesores, hombres y varones, tienden a prestarle más atención a los hombres que a las mujeres y a poner más, y la familia tiende a poner más incentivos intelectuales, como digamos, respecto a lo que uno espera, lo que ellos esperan de sus hijos, es más en los hombres que las mujeres en general, y sobre todo respecto de la ciencia. Entonces, son barreras de entrada que no son evidentes en términos de que no pueden postular, ni mucho menos. Obviamente que eso ya nadie lo diría, ni sería como, no, es ilegal, digamos. Sería total una discriminación tan obvia, pero hay elementos que hacen que antes de que las personas piensen solamente si quieren qué es lo que van a estudiar o qué capacidades van a desarrollar, dentro de todas las que tienen, son más desarrolladas las capacidades para la ciencia, digamos, de pensamiento lógico, espacial, en fin, en los varones que en las mujeres. Y los profesores tienden también a darle más incentivos a los hombres que a las mujeres. O sea, entonces, si hay barreras de entrada, lo vamos a mirar un poco, como lo que tú decías, Maximiliano, ¿sí? Consulta, se refiere a esto como que mi hermana es enfermera y yo escuché harto esto. Es de los pocos compañeros varones que tenía. Había una profesora con la que los varones no podían tener práctica. Ella los reprobaba. Ella decía que los varones no servían para cuidar. Entonces, usted se refiere a, bueno, esto fue una cosa súper explícita, pero usted se refiere a eso, a cuando No, uno por las ideas de qué roles tiene cada género, se enfoca en uno o en otro. sí, pero por eso lo que yo digo es que las barreras de entrada no vienen al momento que uno da la PSU, porque de hecho las pruebas estandarizadas también tienen un sesgo de género. Uno dirá, pero ¿cómo? Si los hombres y las mujeres dan la prueba por igual y después igual en matemáticas. Eso está estudiado con las pruebas PISA en Europa, con las pruebas estandarizadas nuestras, pero lo vamos a ver después un poco, con más detalle, ¿ya? Ay, Ok, ahora no quiero explayarme sobre gracias. esto porque estamos recién instalando el tema, pero las barreras de entrada vienen al momento en que tú eres pequeño o eres pequeña y te ponen las expectativas respecto de un área en relación a otra. Viene el momento en que a ti te desarrollan un área como varón, a nosotros nos desarrollan un área como varón distinta a la área que le desarrollan las mujeres. Por tanto, la expectativa y todos esos fenómenos van influyendo, y también tiene que ver con las percepciones de los profesores. Está estudiadísimo que los profesores tienden a escuchar más a los hombres que a las mujeres. Estamos en una clase online, esto ya aquí se pierde un poco, pero cuando están en la sala de clase y se miran a la audiencia, digamos, a los estudiantes y a las estudiantes, los profesores tienden a darle más la opinión a los hombres que a las mujeres. O sea, bueno, vamos a mirar un poco estos aspectos que son medios implícitos y no tan fáciles de entender porque no son obvios. Elba tenía la palabra pedida, ¿sí? Sí, es que en realidad estaba como escuchando los comentarios de mi compañero y claro, pues él decía, no hay nada que impida que las mujeres estudien ahora. O sea, nadie te dice así como, tú no sirves para esto. Pero lo que sí hay y lo que afecta a caleta son los prejuicios, po. Los prejuicios siempre van, o sea, incluso la autora como que lo dice. Eso es lo que ahora como limita un poco eso, más que el acceso. Y uno como mujer está acostumbrada a escuchar eso. Típico, o la mujer no sabe manejar. Entonces, eso es lo que me gustó del libro, porque siento que te representa mucho porque habla más de eso. Y eso. Sí, muchas gracias. Y los prejuicios son fácil de entender, digamos, de combatirlo. Por ejemplo, con ese aspecto de que las mujeres manejan mejor que los varones, peor que los varones, si tú miras, por ejemplo, la estadística de los accidentes de tránsito, bueno, hay que corroborar esto también por la cantidad de hombres y mujeres que manejan en general, pero los varones tendemos a cometer más accidentes automovilísticos que las mujeres, porque somos más impulsivos en términos de cómo hemos sido criados, ¿no? Una cosa de... A ver, antes de empezar acá, yo quiero dejar una cosa bien clara desde mi punto de vista, pero lo podemos discutir. De mi punto de vista, vamos a mirar después ¿no es cierto?, cómo el género es una construcción, digamos, que tiene que ver con la cultura. El sexo es algo biológico, digamos, que puede ser, digamos,
entendido de distintas maneras, pero es algo biológico. En cambio, el género, como vamos a ver acá, es una construcción social. O sea, yo no parto de la idea de que los varones somos así y las mujeres son así, digamos, sino que son construcciones que igual tienen una realidad, porque nosotros tendemos a movernos, a actuar, a nuestros códigos, digamos, de conducta, nuestros prejuicios, preconcepciones, hasta la manera de mover las manos, de hablar, digamos, tienen aspectos vinculados a cómo hemos sido creados en términos de género, pero son construcciones culturales. Entonces, estos prejuicios se pueden desmontar fácilmente, pero existen y están, digamos, teniendo un rol bien importante. Antes de pasar a Rodolfo, quería leer, porque Scarlett puso, ¿no es cierto?, como se dice en el texto, la cosa es que ya no se dice explícitamente, pero aún existe esa discriminación de género. Esa es la gran pregunta que tenemos que hacernos ahora. Algunos podrían pensar, perdón, que ya no hay barreras de entrada, un poco como que decía Maximiliano, otros podrían pensar que sí existen, más implícitas, habría que discutirlo, porque acá dice, dentro de la misma ciencia existe ciencia para mujeres y ciencia para hombres. Encuentro que eso es bastante extraño, pero al parecer también tiene que ver con prejuicios de género. Maximiliano contaba, ¿no es cierto?, que la enfermería está muy relacionada con la idea de la mujer, que tiene que ver con la típica idea de la mujer, que cuida, que acoge, que escucha, y la medicina, por ejemplo, se vería como una idea más bien masculina. Dentro de la propia medicina hay especialidades que están más masculinizadas que otras, por ejemplo. La ingeniería, acá en la Universidad de Chile es bastante evidente, y yo trabajo ahí también, que, por ejemplo, ingeniería ambiental es más mujeres, más que hombres. Pero, por ejemplo, en mecánica hay más varones que mujeres. Claro, porque también la proyección del trabajo es más complejo. Vamos a mirar otro tipo de cosas. Otra compañera habló o compañero, de los modos de vida moderna, que también hacen, ¿no es cierto?, esa alta competitividad que es netamente masculina, o los egos que dice que influyen enormemente, Rodolfo, son aspectos que también tienden a poner algunas barreras de entrada. Vamos a mirarlo acá también respecto de los géneros. Daniel dice, hablando de se puede esperar cualquier cosa de la gente, la profesora enfermera se puede... Bueno, ya pasó un poco de largo porque ya lo había dicho antes. Y es bastante certero el análisis de la autora, me imagino, ¿no? Scarlett dice, nosotros esta construcción social es la que hace que a los hombres que son más femeninos o a las mujeres más masculinas se los trate mal y les digan cosas hirientes. Claro, obviamente, todo lo que no concuerda en nuestra cultura, lo que no concuerda con los estándares, con los moldes que nos vienen prehechos y preconstruidos, que están naturalizados, pero que no son naturales porque son construidos históricamente. Yo soy historiador y lo estudiamos nosotros, y socialmente tienden a ser muy hirientes para las personas, el concepto de normalidad, y está, ¿no es cierto?, relacionado con el humor. La primera intervención que hubo acá, que contaba un chiste que ya no nos hace risa, digamos, justamente es una manera de establecer esos límites. Burlarse de alguien, reírse de alguien, para decir en realidad tú no debieras estar acá. Y si estás acá es porque eres masculina, porque la idea del patriarcado justamente dice que la mujer es la que expresa la belleza, por eso hay el culto a la belleza, a la mujer, Miss Universo, no hay, digamos, es un poco esa idea, y siempre tiene que estar bonita, en fin. Cuando se le dice a una mujer que es fea, es como que está, en el fondo, yendo en contra del ideal de la mujer en sí misma. En realidad, se funciona de esa manera. Es una discriminación, por supuesto, que ya nadie consideraría como algo, digamos, entendible, pero sigue funcionando así. Hace unos años atrás, un humorista trató que todavía es una política, porque era ministra en ese momento, creo que todavía lo es, y lo comparó con una figura, digamos, que en el fondo decía que la mujer era fea. Y muchos se rieron porque lo encontraban divertido, pero tenía una discriminación de género, porque decirle a una mujer que es fea es como que no cumple el ideal de la mujer. Por lo tanto, que las mujeres feas entren a una carrera como ingeniería, como se decía en ese chiste tan trillado, digamos, en el fondo era porque estaban masculinizadas. Ese es un poco el criterio, y el criterio de normalidad tiende a nosotros a centrarnos siempre en los parámetros en los cuales tenemos que movernos, digamos. Eso funciona así socialmente, y nunca lo vamos a poder cambiar si no nos damos cuenta cómo funciona, porque es muy implícito y es muy naturalizado. Y ese es el gran tema que podemos discutir en esta clase. Bueno, hay gente que dice que no se te nota lo gay como halago, claro. Halago, perdón, se escribe con H por si acaso.
Claro, como si fuera, qué homofobia, claro, en fin. Después, ¿hay algo que Rodolfo iba a decir algo? Sí, concuerdo con casi todos los temas que ha tocado usted, pero en todo caso lo que me llama la atención es que nos estamos yendo también a un extremo. No sé si usted escuchó la noticia de una chica que estudia Derecho en Alemania, que le preguntaron cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, y dijo que las mujeres tienen útero y son capaces de procrear y tienen menos fuerza física que el hombre. Y sus compañeros lo denunciaron al decano que eso era una discriminación también contra la mujer. O sea, es claro la diferencia, digamos, sin ofender a nadie, pero ellos también se sintieron bastante ofendidos en ese tema. Entonces yo pienso que también estamos llevando esto a un extremo. Está bien, o sea, yo creo que lo principal acá y que debería abordarse es el respeto. Y el respeto no solo al hombre es como tal, sino que también a la mujer, en una igualdad de condiciones. ¿Ya? Y lo que quería comentar, que esta contradicción que existe también entre lo que son las mamás, porque hasta hace poco tiempo atrás, ahora un poco menos también, pero siempre cuando habían hijos, hombres y mujeres en una casa, ¿qué hacía la mamá? La mamá, cuando veía que el niño iba a hacer la cama, por ejemplo, decía, no, eso es de mujer. O cuando le gustaba, no sé, tejer alguna cosa, también le recriminaba eso. Entonces, la mujer misma se estaba labrando esa diferencia desde el hogar, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay algo que hay que cambiar desde el hogar como tal, porque desde ahí empiezan las discriminaciones, desde los propios padres. Y aparte es un dato, en ingeniería en la Católica, ya desde hace 2, 3 años ya, la cantidad de mujeres que hay en total es sobre el 51% sobre los hombres. Así que es una clara tendencia de que la mujer sí es capaz, sí puede hacer las cosas y sí puede pelear de igual a igual en cuanto a aprendizaje y conocimiento. Sí, el problema es que no pelea de igual a igual, porque socialmente esto no ocurre de la misma forma. Ah, bueno, está espectacular el dato que das, yo no lo tenía. Claro, digamos, de la Católica, que ya está equiparado, digamos, por lo menos en pregrado. Vamos a ver, después tú tienes que ver Sí. cómo la carrera cambia después. O, por ejemplo, ¿quiénes son los ayudantes? Es una primera pregunta. ¿Hay más ayudantes hombres que mujeres? Pero, en fin, podemos discutirlo. Ahora, es evidente que todo lo que hemos estado hablando acá y que tiene que ver con la ciencia, que lo vamos a aplicar para la ciencia, tiene que ver con cómo funciona la sociedad, y es evidente que eso se construye desde pequeños y desde pequeñas, pero lo que no está, digamos, lo que se puede discutir, más bien dicho, es la idea de que esto tiene que ver un poco como las mujeres crían a las propias mujeres, porque es la sociedad la que funciona así. Que los hombres se dedican a unas tareas y las mujeres a otras en la casa es porque también refleja lo que los padres hacen, digamos, que el padre, los varones, digamos, no se involucran en las labores domésticas. Ya está estudiado eso, ahora con la pandemia, cómo ha generado, ¿no es cierto?, un mayor estrés en las mujeres que en los hombres, y las mujeres que hacen labores remuneradas fuera de casa, porque todas trabajan también cuando son, digamos, se dedican a su casa. Porque son los varones los que están siempre fuera, digamos, digamos, del peso de cuidar a los hijos, de llevar la casa o de cuidar a los adultos mayores. Entonces, lo que tenemos que tratar de evitar, creo yo, esta es mi opinión personal, lo podemos discutir, lo que tenemos que tratar de evitar es pensar que las mujeres crían a las mujeres así, porque como que son machistas. Entonces, como que la culpa fuera de ellas. Lo que tenemos que pensar es que funciona de conjunto, y de conjunto, ¿no es cierto?, hemos dado esas tareas, o sea, la sociedad da esas tareas a los hombres y a las mujeres, y lo ha naturalizado como algo digamos, normalizado. Profe, pero que también ni las las mujeres ni mujeres los no hombres tienen que probar. no se ayudan entre sí, po. Las mujeres tampoco se ayudan entre sí, no ayudan a su género. Hay un dicho que dice, no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Y uno lo ve realmente cuando está en las oficinas, las mujeres siempre buscan echarse abajo unas a otras. Entonces, ¿cómo Bueno, ahí compensamos eso? ahí no estoy de acuerdo, porque
uno lo puede ver en la política, lo puede ver en distintos ámbitos, eso es transversal a los géneros, porque los hombres también tiran abajo a otros cuando hay una competición. Ahora, no sé si lo primero que yo podría decir aquí, para que nos entendamos un poco en el lenguaje que vamos a hablar, aquí vamos a tratar de entender cómo funcionan los criterios sociales, y la sociedad, ¿no es cierto?, va estableciendo ciertos elementos que permiten entender lo que es normal, lo que no es normal, lo que es esperable, de lo que no es esperable, pero yo voy a evitar tratar de caer en categorías que hablen de los hombres y las mujeres, como una suerte de definición, digamos, estática. De hecho, los géneros, como definición histórica, van cambiando a través del tiempo. Si ustedes miran, ¿no es cierto?, en la antigüedad, cómo funcionaba, si miran otras culturas, la cultura americana, digamos, aborígenes, se darán cuenta que no es algo que siempre ha existido como lo vemos hoy día, por lo tanto, los géneros sí cambian y han ido cambiando. El mismo concepto de familia, ¿no es cierto?, ahora en la actualidad ha ido cambiando. Si ustedes miran los datos, la mayor parte de las familias en Chile están, digamos, son jefas de hogar, son mujeres, y eso es transversal muchas veces a los grupos sociales, digamos. Entonces, yo les pediría que tratemos de tener un lenguaje en el cual entendamos que las categorías son construcciones, que no son las mujeres de una manera, los hombres de otra, sino que somos de alguna forma enmarcados en ciertas áreas que uno podría asociar a ciertos géneros. Así que no estaría muy de acuerdo con decir las mujeres siempre hacen esto o los hombres siempre hacemos esto otro, digamos, porque efectivamente esto es un fenómeno que es bastante dinámico. Antes de pasar la palabra a otra persona, Javiera dice, perdón, ¿alguien más escribió? Dice Maximiliano, que también pedía la palabra, aquí en Bochef, igual hay más mujeres. ¿Qué es lo que UWU? Chuta, me perdí. Es como un emoji, no lo pesque. Chuta, pero significa algo que yo debería saber. Si lo están poniendo y deberían intentar entenderlo. ¿Qué es lo que Es significa? como una carita. Es como Si una lo mira carita como de lado, tierna. se ve. Pero Imagínense una carita tierna. ya, chuta. Voy tratando de mirar. Es una actitud que sirve para muchas cosas, pero no es mala. Claro, las usa con ojos cerrados y la W es como una carita así como tiernucha. Así, es Exacta. como el máximo. Ok, ya, gracias, ya. Yo quería preguntarle a mi hija que está ahí en la otra habitación, pero no alcanza. O a mi hijo que está en otro lado. Pero dice, en exacta este año entraron más hombres que mujeres. Ya, vamos a ver, es que una cosa es cuando entran, vamos a mirarlo, porque los datos nos van a ayudar un poco. Cuando entran y después cuando se hace una carrera, en fin. Después aquí Javiera, aquí en la Universidad de Chile, inclusive se tiene la concepción de que las mujeres entran a Bochef casi gratis por el nuevo ingreso especial. Eso no es cierto, eso está totalmente falso. O sea, miren los datos y nadie le están regalando con menos puntaje, digamos, un ingreso diferenciado. Hay que Sí, pero mirarlo. inclusive cuando van a preguntar por ese ingreso especial los hombres, yo trabajé de monitor, entonces varios me iban a preguntar como, oye, ¿por qué existe este ingreso? ¿Por qué les regalan? No sé, ¿por qué las dejan entrar? Y era como, oye, leo un poquito de qué se trata el ingreso especial porque no se los están regalando, o sea, están sacando de las listas de espera a las mujeres y ya tenían ese puntaje para entrar. Ahora, Entonces, también daba sí, rabia. perdón. Pero lo que tú dices es súper bueno, porque bueno entenderlo, porque significa que cuando se hacen medidas de este tipo, como por ejemplo lo que fue la constituyente que fue paritaria, el hecho que uno no lo entienda y los hombres digan, pero oye, no están discriminando, porque en el fondo lo que están diciendo no están discriminando a nosotros por ser varones. Yo he escuchado gente que dice eso, o sea, aunque no lo pueden creer. A pesar de que nosotros como varones hemos tenido todos los privilegios de la sociedad desde que hemos nacido, digamos, aunque ustedes tal vez no lo vean tan claro, que alguien lo diga suena como raro, pero tiene que ver justamente con que no entendemos el problema. Yo quiero quiero que nosotros aprendamos en este curso y en esta parte que estamos trabajando estas 3 semanas, y después ustedes me dirán si realmente fracasó o no, o fue un éxito. Lo que yo quiero que aprendamos realmente es a entender el problema, por qué nosotros debiéramos implementar o no, debiéramos implementar estas políticas de, digamos, de discriminación positiva, o como se les llame, ¿no? En realidad eso no es, pero, o alguna política que trate de equiparar este fenómeno. Ahora, Rodolfo decía, me parece Rodolfo es el nombre, que no hemos ido a los extremos, y efectivamente, Rodolfo, estoy completamente de acuerdo contigo, y tenemos que hacer eso, tenemos que irnos a los extremos, porque de otra manera no vamos a entender el problema. Ahora, ustedes pueden estar de acuerdo con lo que yo digo y no, o no, digamos, y tienen toda digamos, el derecho y el deber, digamos, de expresar su opinión
y se es en contra también de respecto a lo que yo digo. Irnos a los extremos no significa que vamos a dar vuelta al sistema y que vamos a decir ahora que tenemos que, en vez de ser un patriarcado, tenemos que hacer una sociedad completamente donde las mujeres dominen, entre comillas. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que la única manera de entender el problema y de sacarnos de nuestro sitio, digamos, tradicional, de nuestro espacio de confort que tenemos los varones también, es justamente irnos a los extremos. Y por eso es que ha ocurrido todo este movimiento feminista en estos últimos años, que es chocante para muchos, es chocante, digamos, pero esa es el péndulo, de alguna manera hay que irnos para un lado para poder, digamos, encontrar de alguna forma un equilibrio. Tal vez me equivoque y estoy siendo un poco, ¿cómo se diría? Tal vez exagero un poco con lo que quiero decir y me perdonarán, pero creo que hay, con lo que dice Rodolfo, creo que, y me perdonará Rodolfo y el resto, ¿no es cierto? Yo creo que es el momento de irnos a los extremos, de mirarlo, de tensionarlo de tal manera para poder ver el problema. Obviamente, siempre siendo justo y honesto intelectualmente, y honesta, por supuesto. A Rodolfo le dicen que no debería, bueno, uno tiene que meterse en todo lo que hay, Scarlett, no sé a lo que se refiere, uno debe opinar de lo que quiera, en todo caso, no tenemos, ni en este curso ni en ninguno de los que yo hago límites para eso, ¿no? Pero de meterte en esa parte, dice, porque también tiene que ver con los prejuicios de género. Chuta, el problema es que yo leo acá el chat y va súper atrasado respecto a lo que ya dijimos, porque es un problema de las clases online. Lo escribió justo cuando Rodolfo dijo que las mujeres igual como que se echan para abajo y esas cosas. Ah, claro, sí, pero es que Rodolfo puede haberlo visto y de algunos también lo habrán visto y ustedes vieron la serie de Crown, ¿la están viendo en Netflix? Yo soy más viejo, veo Netflix ya. Hay una parte donde Margaret Thatcher le pregunta, ¿no es cierto?, cuando llega al poder, le dice, y usted va a tener, la primera mujer que llega como primera ministra, ¿no es cierto?, a Inglaterra, y va a tener más mujeres en su parlamento, me imagino, le dice la reina, va a tener más mujeres en el gabinete, y dice, no, ¿cómo se le ocurre? Ninguna mujer. ¿Mm? No, las mujeres no son aptas. Y ella era mujer, ¿se dan cuenta? Entonces, también puede ocurrir. Yo entiendo lo que dice Rodolfo porque tal vez puede haber sido su propia experiencia, o lo habrá escuchado, o lo hemos visto tal vez. Yo que tengo más carreta, soy más viejo, tal vez lo vi también. Pero eso, lo que yo quiero es que no caigamos, o sea, no que no caigamos. Tratemos en este curso por lo menos, o hagamos el esfuerzo, aunque de no mirarlo de manera tan estática el tema de las mujeres y los hombres. Miremoslo de forma más dinámica, aunque a veces ocurre esta idea de que tal vez hay ciertos prejuicios de género que también actúan en los propios grupos que están siendo discriminados. Bastián va a ir a tomar agua, muy bien. Javiera González, las U son los ojos cerrados. Ah, ok, gracias por explicarme algo que no entendía. Ya, ok. ¿Qué están haciendo? Están transformando este chat en una suerte de nomenclatura media como geoglifo, digamos, voy a tener que empezar a tomar un curso especial para poder entender de qué se trata esto. Sí, algo curioso. Bueno, Tamara dice, de hecho, si no hubiera habido paridad, hubieran habido más mujeres en la constituyente. Ah, claro, eso es curioso, ¿eh? Pero eso, por voto, en este caso, benefició a los hombres. Sí, la paridad, cuando se aplicó en la constituyente, benefició a los varones y no a las mujeres, pero eso fue por un motivo muy interesante. Como las mujeres tenían más posibilidades de ser elegidas porque había que elegir mitad mujeres, los partidos políticos y los que estaban, digamos, postulando a constituyentes, hicieron un esfuerzo de buscar mujeres que fueran competitivas. Vamos a ver ahora que en las parlamentarias, donde eso no existe, porque en las parlamentarias hay que tener, las candidatas tienen que ser de paridad, pero no las que son elegidas, van a ver, de todas maneras el Parlamento no va a tener gran cantidad de mujeres respecto de, o va a haber siempre más hombres que mujeres. Y es porque cuando el sistema se construye de tal manera que obliga, ¿no es cierto?, a que las mujeres tengan que ser incluidas, aparecen estos espacios competitivos. Sería exactamente lo mismo si, por ejemplo, se obligara por paridad a que cuando hubiese ayudantes tiene que haber paridad de género en la ayudantía. Ustedes dirían, si no hay eso, ¿no es cierto?, habrían tal vez más varones. Y se encontrarían muchas mujeres con grandes capacidades que, por distintas circunstancias que tienen que ver con nuestra construcción social, no son visibilizadas. Personalmente, quiero decir que cuando yo, mi primer acercamiento al tema de las paridades tuvo que ver con mis estudios de joven, digamos, cuando estudié en Alemania, cuando me fui a hacer el doctorado y después estudiando, o sea, trabajando después allá también.
y habían paridad de género respecto de, por ejemplo, cuando se elegía un cargo, si llegaban 2 personas con las mismas capacidades y con los mismos puntajes, evidentemente, se optaba por la mujer y no por el hombre. Y yo decía, esto lo encontraba muy raro, o sea, y efectivamente eso ayudaba a que la mujer se visibilizara respecto del varón para obtener ciertos digamos, para hacer carrera académica, en este caso para cargos para profesor o profesora universitaria. Bueno, Scarlett dice los extremos, no es bueno para generar debate. ¿Es una pregunta retórica o no entendí? Sí, a veces irse a los extremos nunca es bueno en todo caso. Yo lo que digo es que a veces hay que irse a los extremos como para mirar el problema. Y eso permite generar un debate, pero un debate en buena en todo caso, no un debate tratando de poner posiciones así un poquito como, ¿cómo se diría? Tratando de defender algo, de repente puede ser medio complicado, pero sí, habría que pensarlo. Juan Francisco irse al extremo genera polémica y eso sube le da más visibilidad a los debates. Puede ser, sí. Ok. Quizás no ponerse a los extremos, vamos a ver. Dice, realmente no por ser mujeres, dice Javiera, implica directamente que nacemos con el feminismo intrínseco o el ADN o algo así. Por supuesto que no. Eso, nada aquí nace con algo intrínseco. Esto es totalmente construido, por eso tenemos que hablar de la construcción social de los géneros. Javiera, por poder hacer un directorio de emojis. Y yo pensé que los tenía claro, pero ahora me estoy dando cuenta, no tengo idea de cuáles son los emojis que se usan. Muy bien. Voy a aprender algo. Bueno, uno siempre aprende más de lo que puede enseñar cuando es profe. Ustedes van a dar cuenta después. Y entre otras cosas aprende esto. Bueno, en fin, y otras cosas más. Yo creo que la mayoría de las mujeres, dice Scarlett, hemos sido machistas en algún punto de nuestras vidas, por lo mismo que decía Rodolfo, sobre la forma en que crían a los hombres y mujeres, todo eso de la construcción social. Sí, pero el machismo se da en hombres y en mujeres, y no porque seas mujer, como dice tu compañera, si es intrínsecamente feminista. Eso, claro, eso es así. Y Elba dice, hecho, tal vez esta competencia... Sí, perdón. Perdón, o sea, sobre lo que dijo Rodolfo y la Scarlett, o sea, claro, obvio que no viene en uno, pero que las mujeres también van a tener ese comportamiento porque vivimos en la misma estructura social. Pero como que se le castiga a la mujer por ser machista. En cambio, el varón no. Y yo creo que nada que ver, porque la mujer vive en la misma estructura social. De hecho, es la más afectada por esa estructura social. Entonces, si hay un peso sobre ti, que tú lo ves sobre ti toda tu vida, y sobre las demás personas, y sobre las demás mujeres toda la vida, tú lo empiezas a naturalizar. O sea, requiere un proceso darse cuenta de que esas cosas no corresponden. Eso. Claro, de todas maneras, antes de la palabra Alexander y Juan Francisco, sí, ahora, hemos estado mirando esto, pero también hay estudios que dicen, ¿no es cierto?, que esto nos afecta a todos como sociedad, afecta a las mujeres particularmente porque son las discriminadas, pero afecta, por ejemplo, el papel que jugamos los varones dentro de la familia. Por ejemplo, cuando uno es varón y dice, yo no voy a la reunión porque voy a ir a la reunión de apoderados de mis hijos, eso yo lo viví, y te mira así, pero que vaya tu mujer, dice, pero ¿cómo? Pues si yo quiero participar en la crianza de mis hijos, eso es parte de mi vida y también el machismo no solo mata, que tiene que ver con la parte más terrible del fenómeno del patriarcado, sino que también afecta a toda la sociedad porque genera unos desequilibrios muy grandes en cómo funcionan, digamos, cómo funciona la crianza, cómo funcionan digamos, el cuidado de las personas, en fin, no solamente afecta a las mujeres particularmente, pero nos afecta a todos como sociedad. Ahí Alexander quería decir algo. Bueno, Alexander no. ¿Sí? Sí, pero que vaya Juan primero. Nada más. Juan estaba primero, que no tengo idea. ¿Hablan? Sí. Sí, Póngale no nomás. te haya olvidado. Es que Sí. lo que yo quería decir era, levanté la mano mucho antes cuando estábamos hablando de otro tema, que quería decir algo que me pareció muy interesante del texto, que lo escribí, pero como que fue ignorado, que la misma autora dice que la discriminación no es no es tanto así como de que no se les permita acceder a las cosas o participar o en ese tipo de cosas, sino que la discriminación en el caso de la ingeniería era mucho de que las mismas mujeres se autoexcluían de algunas áreas de la ingeniería
porque se desilusionaban de la vida que iban a llevar ejerciendo eso. Hablaba harto de datos empíricos que decía que iba disminuyendo a medida que más avanzaban en la carrera, menos mujeres quedaban cursando la misma carrera. Y decía también ella que habían algunas áreas de la ingeniería que estaban como socialmente como muy sutilmente puestas así como para hombres y otras para mujeres, y que las mismas personas iban como decantándose hacia una o hacia la otra, y ella ponía ahí en duda de si eso era bueno o era malo, y decía de que si era necesario de que fuera 50-50 en todas las carreras, o si había realmente diferencias entre los intereses o cosas así. No estoy diciendo que yo esté de acuerdo o desacuerdo con eso, solo quería decir que es como interesante eso. O sea, como que ahí ella misma plantea una pregunta para cuestionar eso de si realmente la paridad total es lo correcto o no. Entonces, no sé, eso quería decir. Súper bien, gracias, gracias Juan Francisco, y que lo digas también, porque en realidad, claro, algunos quieren participar en la clase, pues estas clases online son muy raras, porque uno mira, yo estoy mirando el chat al mismo tiempo que iba las manos, digamos, levantadas, y estoy respondiendo algo que después una persona dijo hace un rato, después, bueno, pero es parte de cómo tratamos de hacer esta clase en este periodo de emergencia. Sí, lo de la paridad lo vamos a discutir en realidad, porque la paridad no es en sí ni buena ni mala, sino que funciona y puede funcionar, y puede ser importante que se aplique en algún momento, y no significa que siempre tiene que existir, probablemente. Eso lo podemos discutir, estoy de acuerdo. Y gracias por el resumen que también hiciste del texto. Ahora sí, Alexander, antes de pasar a Tamara, no sé si levantó la mano antes que Alexander, no tengo idea, pero Alexander quizás, ¿está antes? Ay, no sé, Lo pero... levanté después. Ah, Ok, ya, bacán. Alexander. No, yo quería justo decir, porque el Juan había pasado piola con un mensaje, o sea, con un mensaje que también me interesó mucho, pero como lo dijo, lo dejé por eso pasar a hablar primero. Claro, pero quiero reafirmar esa idea, porque es casi como la película El Origen con ese comentario. Es como que ya ni siquiera tienen la necesidad, o los hombres ni siquiera tienen la necesidad de excluir a las mujeres, sino que ya está como tan metido en su cabeza que ya no son para eso, bla, 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 o todos estos estereotipos, que ya ellas mismas se autoexcluyen, y eso quiere decir simplemente que está ya tan intrínseco en la sociedad que llega hasta ese nivel, ¿cachai? Que ya ni siquiera tengo que yo hacer algo al respecto, siendo machista, bla, 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 sino que ellas solas, ¿cachai? Es una cuestión que ya pasa un estándar muy brígido. Y lo otro que quería decir es que de la cuestión de los extremos, que, bueno, no alcanzaba a meterme ahí en ese tema, pero es difícil, o sea, de alguna manera como a defender ese punto de vista de que uno entiende que está bien que ellas se vayan a uno extremo a otro, es cuando, o sea, que es entenderlo como que ellas nunca han tenido, o sea, ellas nunca se han podido mover en el espectro, ¿cachai? Entonces es difícil que ellas entiendan qué tanto se están pasando, ¿no? O cuándo están llegando así como lo que todos estamos de acuerdo que está bien, ¿cachai? Es difícil que ellas puedan como darse cuenta o lograr una estimación lo suficiente buena como para que los hombres también digamos, hey, está bien lo que estáis haciendo, ¿cachai? Siendo que ellas siempre han estado como segregadas de la sociedad, y ellas siempre han estado con todos estos problemas que lo menciona el libro y lo hemos mencionado acá. Entonces, de alguna manera es como entender de que es difícil como, o piénsalo como cada uno, así como es difícil estando desde ese punto de vista, o poniéndose como en los zapatos, digamos, de reconocer cuándo es el extremo o no, cuándo me paso, ¿no? Si siempre he estado en el otro extremo de que me han tratado mal y bla, 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 ¿cachai? Eso. Claro, estoy de acuerdo con lo que dices tú también, y uno habla siempre de su posición, y eso es inevitable. Uno puede tener una empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pero es inevitable hablarlo de su posición, y tenemos que asumir que nosotros los que estamos hablando como varón, digamos, lo hablamos como un varón. Y eso no es bueno ni es malo, evidentemente, pero hay que tratar de entender desde dónde uno también está entendiendo el problema, creo yo. Bueno, Tamara, que no es pariente mía, pero tiene el mismo apellido. Hola. Sí, no, respecto a lo que, bueno, había hablado Rodolfo de que existen muchos casos y en The Crown que usted vio que incluso hay sabotaje dentro de las mujeres, es que también eh, existe esta cosa que cuando una mujer puede llegar como a cosas, empieza a tener, es que la verdad es que una vez escuché sobre un estudio, ni siquiera lo leí ni nada, pero que era
De hecho, tenía que ver más con la homosexualidad que con de por qué muchos hombres se sentían identificados no como con el hombre tóxico, sino como con la que ya se podía considerar la feminidad tóxica, pero también pasaba eso, porque muchas mujeres al momento de llegar al poder, por decirlo de una forma, se empezaban a comportar tóxicas, pero sin lo considerado masculino de la masculinidad tóxica, por decirlo de una forma. Y me parece algo interesante que compartir. Porque, bueno, tal como Scarlett también decía, y Javiera, no nacemos ni machistas ni feministas, pero sí nacimos en una sociedad patriarcal y nos desenvolvemos como tal. Y no sé, me parece algo interesante. Ya, muchas gracias. Sí, sí, tenemos que tratar de entender cómo funciona la sociedad patriarcal o cómo funciona la sociedad machista, como ustedes o la queramos llamar. Evidentemente, tratando de entender el problema. Nosotros, el papel que nosotros jugamos en la universidad es entender las cosas, reflexionar, porque somos el único lugar que la sociedad tiene prácticamente para pensar libre de cualquier tipo de prejuicio. Un prejuicio se me va a existir, lamentablemente, pero libre de censura, en fin, y no tenemos que censurarnos de lo que nosotros estamos pensando, siempre que sea con criterio, digamos, de respeto y de defensa de los derechos humanos de las personas. Evidentemente, eso no se puede pasar a llevar por ningún motivo, pero tenemos la libertad para pensar lo que nosotros queramos. Y miremos esto de la sociedad patriarcal, cómo influye en la ciencia, que es el tema que estoy trabajando en este curso, pero también cómo influye en nosotros y en nosotras como sociedad. Bien, no sé si vamos a mirar un poco el PowerPoint para dejar algunas cosas que hemos estado viendo. Una cosa que quiero mencionar es que muchos de los elementos que estamos viendo acá en la clase son cosas que uno vivió también. O sea, lo que vamos a discutir hoy día, a partir de hoy día, digamos, estamos discutiendo, son cosas que nosotros también estamos viviendo. O sea, tiene que ver mucho con nuestras experiencias personales y quiero que ustedes también pongan esas experiencias personales si quieren compartirla porque ayuda a complementar mejor esta perspectiva. Alexander levantó la mano recién, o idea mía. No, se me quedó levantado, parece, ahí abajo. Ok, ya. Bueno, tal como decían ustedes, ¿no es cierto? La discriminación en este momento no está en palabras o gestos, a veces sí, digamos, pero según la autora, nadie dice que las mujeres no pueden dedicarse a la ciencia. Evidentemente, hay posiciones, pueden haber posiciones un poquito, digamos, radicales de algún tipo que lo piensa, pero obviamente es difícil ver en nuestra sociedad, a no ser que estemos hablando de sociedades donde hemos estado viendo en Afganistán, digamos, donde las mujeres no pueden estudiar ni trabajar y estar siempre en un espacio totalmente alejado de la sociedad, digamos. El resto del planeta, más o menos, en general, esto no está establecido así, ¿no es cierto? Las mujeres pueden dedicarse a la ciencia. A nadie se le prohíbe y forma parte de la estructura de la expectativa, ¿no es cierto? Que puede pensarse en una sociedad. Aquí lo que hemos estado mirando, que han estado diciendo ustedes, perdón, es cómo la vida profesional de alguna forma y la vida familiar se ponen en entredicho para el caso de las mujeres. Y ahí hay un tema. Yo aquí en esta parte de la discusión de hoy día por el texto no está tanto especificado el tema de los mecanismos de entrada, que quizás cuando la escritora hizo este texto en los 90 en los Estados Unidos no era un problema tan claro, pero se ha estudiado hasta hoy día, digamos, que sí hay muchas cortapisas de entrada que no son explícitas, pero son implícitas y están jugando un papel. De hecho, de las compañeras que están acá en este momento en la clase, tal vez alguna han sentido ese tema de ciertos prejuicios sociales que de alguna forma pueden ser reflejados en ellas mismas, o cuando le dijeron cómo te dedicar o pensando que las mujeres no tienen habilidades para las matemáticas, por ejemplo, o para la ciencia en general, o que deben dedicarse a disciplinas más humanistas, o tal vez alguien dice, ya, eres buena para las matemáticas, te va bien en física, pero podrías ser profesora, por ejemplo, pero no dedicarte a la ciencia, o qué sé yo, no sé si alguno de ustedes lo vivió, tal vez eso ya no se dice y ni se piensa en la sociedad, sería maravilloso, pero por mucho tiempo sí se pensó.
Camila, sí. Hola, yo vengo igual de otra carrera, me cambié hace poco y yo estaba en Buchef. Y cuando entré, precisamente a mí me dijeron que por qué había entrado en ingeniería, que era una carrera de hombre. Y bueno, finalmente entré porque cuando yo dije que quería hacerlo, varios como que varias personas me hicieron entender que no me lo iba a poder o que no iba a entrar o que el puntaje no me iba a dar. Y como soy porfía entré. La carrera en sí no me gustaba y de hecho siempre quise ser profe, por eso después me cambié. Pero sí, pues, o sea, todo lo que habían dicho anteriormente, yo igual he vivido varias de esas cosas, incluso de los mismos profesores he vivido el tema de la discriminación. Y allá en Buchef igual se nota aún, sobre todo en los profesores que tienen más edad, que hay muchos que a las mujeres prácticamente no las ven. Es súper heavy. Eso. Gracias, Camila, por compartir tu experiencia también. Ojalá, mira, a mí me gustaría pensar que ojalá fuera, entre comillas, ojalá fuera generacional, porque por último los más viejos ya uno se va y va cambiando esto, pero no siempre es generacional, lamentablemente. A veces va más allá de las generaciones, pero se nota mucho más en los que son más viejos, digamos, que notoriamente hemos sido criados en una cultura un poco distinta, aunque mi generación no tanto, que somos digamos, no cincuentones, digamos, pero sí, todavía eso se puede notar. Elba estaba pidiendo la palabra antes de leer lo que puso Victoria. Es que, de hecho, a mí me pasó algo muy curioso porque yo conocí a una profe que había estudiado acá mismo en la Chile, profe de física y matemáticas, y ella misma me dijo de que por qué iba a entrar, de que era muy difícil, y fue como que raro. Y nada, pues, tal vez esa misma situación se vivía mucho, me imagino cuando ella estudió, pues hace unos 20 años atrás. Y eso, ¿Y le prejuicios. dirían a un hombre lo mismo? ¿Por qué estudiar esa carrera si es tan difícil? A un hombre se le dice, ¿cómo vas a entrar en ingeniería si es tan difícil? Ahí donde lo que yo digo, que aparece, ¿no es cierto?, una especie de barrera de entrada. Ustedes pueden dar la prueba y les puede ir bien, y de hecho han demostrado que pueden entrar en ingeniería, que pueden entrar las mujeres, digo, a esta carrera o a cualquier otra, digamos. Pero esa expectativa, digamos, eso que va mermando un poco la autoestima en las mujeres. Eso es lo complicado. Después dice Victoria, al parecer, también estudió ingeniería y también sentía que su vocación es pedagogía. Con las pedagogías tenemos un problema que no tiene que ver directamente con el género, pero que tiene que ver con el tema, bueno, quizás sí, porque tiene que ver con el tema del poder, digamos, pero también tiene que ver en un país como Chile, digamos, el valor que le asigna a la pedagogía, a diferencia de otros países donde todos se dan cuenta que educar a las personas es una actividad más importante, por tanto son bien remuneradas y son bien consideradas. Y en Chile pareciera que cuando se piensa, ¿no es cierto?, como las universidades que son profesionalizantes, no como en otros países que se estudia, digamos, y después se hace una profesión, se piensa que si alguien es bueno para las matemáticas tiene que estudiar ingeniería, si alguien es bueno para la biología tiene que ser médico, y si alguien es bueno para letras tiene que ser abogado, como que hay tres profesiones más o menos, o por así decirlo, ¿no? Entonces la pedagogía sufre un poco eso, y hay muchas personas que les pasa que después de estudiar una carrera o durante la carrera incluso hacen clases. Yo escuché un caso hace poco también de alguien que le ocurrió eso, que enseñaba de forma, digamos, voluntaria, porque de alguna manera era como su vocación, y eso es un poco complicado, pero tiene que ver con el género, pero no solamente con eso. Ahí alguien, espérense un poquito, porque me perdí ya con las levantadas de mano. Momento, Paula, ¿sí? Sí, bueno, es que a mí me pasó algo muy curioso cuando dije en mi casa que quería estudiar pedagogía. Como que mi papá me dijo así como respecto a, pero si eres tan buena para las matemáticas, ¿por qué no estudias ingeniería mejor? Y fue como que rompió igual ese rol de género, pero ponía otro prejuicio que era el enseñar las matemáticas, el enseñarlas y no aplicarlas duramente. Entonces creo que ahí el prejuicio fue más acerca de eso y no del género.
Sí, yo lo veo personalmente con mi señora que también estudió matemáticas. Sí, es el tema, sí, aparece, pero aparecen todas, como digo, aparece si alguien es bueno para biología, quieren que sea médico, en fin, aparecen con esas perspectivas y también el tema de género influye acá. Paula había levantado la mano antes que Maximiliano. O ya le di la palabra a Paula y me perdí. Sí, yo hablé Paula, recién. Chuta. sí, Paula acaba de Entonces, hablar. es la que habló recién. Espérese. Y nadie más levantó la mano, ya. Y después Maximiliano, pero entre medio Victoria puso, sí, yo estudié ingeniería, cuando se ve que mi vocación era pedagogía, dice, se aburrió. Pero interesante, al momento que se cambió Victoria le dijeron, es una buena carrera para una mujer, claro, porque la pedagogía está asociada, ya la imagen de, qué sé yo, de Gabriela Mistral, todo es un poco asociado al tema de género, porque las mujeres están asociadas al tema del cuidado. La mujer cuidando al hombre, la mujer cuidando a sus hijos, la mujer cuidando a los enfermos. Entonces la mujer cuidando a los enfermos es como enfermería, la mujer formando a los más pequeños como profesora. De hecho, cuando se piensa en las especialidades médicas, también, obviamente, aparte de la disciplina, se me olvidó el nombre, de la disciplina médica, de ginecología, digamos, obviamente, se piensa, y también otras como áreas que son pensadas como en este marco de lo que la sociedad espera. Lo que sabemos claramente es que todos pueden hacerlo y todas pueden hacerlo, pero hay una expectativa y hay un cierto patrón que nos están poniendo. Y Javiera dice lo mismo, me le dijeron a ella, que bueno, la ingeniería es como que no le pega mucho a las mujeres. Esas frases uno podría pensar que son del siglo XIX y se la están diciendo a ustedes personas que tienen 20 y tantos años, o sea, hace muy poco tiempo atrás y se siguen manteniendo. Entonces, significa que todavía estamos viviendo el mismo sistema, no hemos cambiado tanto a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho. ¿Maximiliano había pedido la palabra o me perdí ya? Sí, sí, yo quería decir que quizá lo que pasa en pedagogía, que quizás no tiene que ver solo con el género, porque es como, la pedagogía es como menospreciada por otros temas. Yo creo que igual se asocia a, a lo productivo, po. O sea, en el mismo texto, la innovación era masculina, el esfuerzo físico masculino. En el Neolítico, el hombre desplazó a la mujer para encargarse de la siembra. Entonces, como que la producción hoy en día se asocia a lo masculino. Entonces, y todo lo que no produzca por el sistema en el que estamos es menospreciado. Entonces, entonces la pedagogía es menospreciada, las labores típicamente femeninas son menos pagadas. O sea, tradicionalmente, eh, los, los médicos eran hombres, las enfermeras eran mujeres, y la enfermera, al menos en Chile, siempre han estado como bajo de los médicos. O sea, ahí se mezcla el tema de género, pero también se mezcla el tema de producir. Porque, no sé, por lo que escucho de mis compañeras, a ellas le han dicho que por qué estudian cosas así como en ciencia o en tecnología, desde un punto de vista que son mujeres, así como negativo, digo, ¿por qué están estudiando algo tan difícil? Al hombre se le premia, pero justamente lo más premiado no es hacer matemáticas para hacer clases, es hacer matemáticas para producir. Sí, yo creo que ahí se va mezclando. Y al final, en lo productivo, la mujer termina relegada. Bueno, hay algunos elementos que sí estaría de acuerdo, otros no tanto, porque el tema en la historia se ve que el tema del paso del neolítico, la revolución neolítica, ¿no es cierto?, que llevó a la agricultura y incluso temas como la revolución industrial han sido estudiadas también desde un punto de vista bien masculino, entonces han tratado siempre se ha destacado una figura respecto de otra. Se piensa, por ejemplo, que la mujer no hacía las tareas más de mayor fuerza física, y eso no es así. Las tareas de mayor fuerza física, y ustedes lo ven en los cahuéscar, digamos, lo ven, ¿no es cierto?, en la agricultura, son más bien ejercidas por las mujeres, más que por los hombres incluso, en muchos lugares. Y también se ha visto, en términos, digamos, de la infraestructura biológica también, que si bien hay diferencia de masa muscular en los hombres que en las mujeres, digamos, con ciertas
ciertas capacidades pueden ser muy parecidas entre hombres y mujeres. Ahora, el tema, ¿no es cierto?, de las expectativas que se tienen respecto de alguna profesión y cómo se la ve, tiene que ver muchas veces también con el poder. Y donde hay más poder, hay siempre más hombres que mujeres, porque el poder se asocia a los varones. Y por eso que también tiene que ver con las profesiones, en parte como lo que dicen ustedes. Bien, vamos a seguir avanzando. No sé si alguien tiene algo más que decir en el chat. Bueno, ya lo había leído, creo, ¿no? El tema de la ingeniería. Bien, vamos a ir terminando con esto para poner el tema, digamos, en discusión. Como decía, ¿no es cierto?, su compañero alguien, o compañera había, ¿no es cierto?, hablado del tipo de sociedad que se está formando y cómo, ¿no es cierto?, los géneros un poco entran ahí, y esto tiene un elemento también discriminatorio y también complejo, digamos, de cómo funciona la sociedad. La ingeniería se ve como un trabajo serio, tal como ustedes dicen, ¿no es cierto?, las pedagogías tal vez como algo menos productivo, como decía su compañero, y de ahí, ¿no es cierto?, prima el género masculino, y permea toda la disciplina en general. Podríamos poner otras más, no solamente en la ingeniería, como ustedes dicen, ¿no es cierto?, en la medicina se ven más hombres varones y más mujeres enfermeras, por ejemplo, pero también en el cuidado de los niños, ¿no es cierto? Uno puede ver que en la educación preescolar, las tías, como se le llama, del jardín infantil, normalmente son mujeres, y hay pocos varones, digamos, en general, o casi nada en algunos casos. La discriminación de género persiste si alguna institución, incluso como el MIT, hacen esfuerzos por aumentar la cantidad de mujeres en su carrera. O sea, aumentar la cantidad de mujeres en su carrera es un elemento muy importante, pero no soluciona el problema, como tampoco tener solamente paridad de género en el Parlamento o en la constituyente que estamos haciendo ahora va a terminar, ¿no es cierto?, con la discriminación de género. Evidentemente que no, pero es un gran paso, es un paso importante, y hay que pensar en qué momento es necesario, porque si no la sociedad no va a cambiar, digamos. Cuando se ha hecho del aumento de la cantidad de mujeres en las carreras, que lo han hecho acá también, por ejemplo, ingeniería en la Universidad de Chile, muchas veces hay resistencia, pero también hay un temor de que baje el nivel académico, porque se asocia, ¿no es cierto?, la calidad o el nivel académico con los varones. Incluso la autora dice que a nivel académico, ya cuando las mujeres alcanzan este estatus de profesor o profesora, las carreras de las mujeres tienden a contraerse en vez de expandirse. Por ejemplo, hay una cosa que está bien estudiada en muchos países, es que las mujeres tienden a tener en las universidades más trabajos relacionados con la gestión de la universidad. O sea, normalmente la directora del departamento es mujer. Y a medida, ¿no es cierto?, que avanza el poder universitario, hay menos mujeres. En muchas universidades, como la nuestra, digamos, hay mujeres en vicerrectoría, menos, pero hay mujeres, pero nunca ha habido una mujer rectora, por ejemplo. Y hay facultades donde rara vez, ¿no es cierto?, las mujeres son decanas. Entonces, también es un aspecto que se puede dar. En Faxo dice Maximiliano, hay un sistema, claro, efectivamente, que prioriza a los varones para ciertas carreras como la educación preescolar, ¿sí? U otras, digamos, como servicio social, no sé exactamente. Bien, así como las carreras de las mujeres se contraen en vez de expandirse, porque cuando hacen carrera académica tienden a hacer más labores digamos, de gestión, que tiene que ver un poco con la mujer que supuestamente escucha mejor, o escucha más, digamos, tiende a ser más empática, etc. Incluso cuando los estudiantes quieren hablar con un profesor, tienden a hablar más con mujeres que con hombres, porque piensan que el hombre está más ocupado, que no los va a escuchar, y tienden a hablar más con las profesoras. Eso también ocurre, por tanto, las profesoras están más atentas, en general. Ustedes pueden encontrar millones de ejemplos que dicen lo contrario, pero en general tiende a darse esa tendencia. Evidentemente, ¿no es cierto?, en la parte más alta de la escala institucional, como hemos estado mirando acá, como es la Universidad de Chile, siempre hay más hombres que mujeres. Siempre donde hay poder, naturalmente, ¿no es cierto?, ascienden o tienen menos barreras de entrada los varones respecto de las mujeres. No por una capacidad, sabemos, especial, ni mucho menos. De hecho, no existen una capacidad mayor para ejercer el poder en un hombre que una mujer, sino que todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con estos mecanismos discriminatorios. Tal como ustedes decían, ahora a nadie se le dice, ¿no es cierto?, que una mujer no pueda estudiar ingeniería o matemática, ¿no es cierto? Pero
se perciben estas diferencias de trato y de valoración. Yo me quedaría aquí, como para ir cerrando, en lo que hemos estado mirando acá. El trato y la valoración es distinta. Yo lo pondría en la tercera parte, la expectativa. ¿Qué es lo que se espera que haga un hombre o una mujer? ¿Cómo se trata a un hombre o una mujer? Y cómo se las valora. Es muy común, por ejemplo, algunos aspectos bien destacados, digamos. Uno, que hay muchas veces cuando la mujer explica algo en un grupo, la escuchan menos. Y es muy común que muchas veces el hombre diga lo mismo, eso tiene un nombre incluso, y se destaque lo que dijo el varón y nadie se acuerda de lo que dijo la mujer. Vamos a ver acá que en la historia de la ciencia, la poca valoración de las mujeres ha dificultado ver, ¿no es cierto?, cómo ellas también son parte de la generación de conocimiento. No solamente la productividad, cuando yo le decía que desde la revolución del neolítico, ¿no es cierto?, se vio que la mujer y el hombre trabajaban de igual a igual, pasando por la revolución industrial, en fin. No solo ahí, ¿no es cierto?, la mujer ha tenido, ¿no es cierto?, una parte y un protagonismo, sino también es el hecho es que la propia perspectiva histórica no ha visto esto, no la ha podido destacar porque no la encuentra, digamos, a pesar de que está porque no la busca porque cree que no existe. Entonces, eso mismo pasa acá. Y lamentablemente muchas compañeras de ustedes han sentido probablemente una valoración menor solamente por ser mujer o un trato discriminatorio por lo mismo. Y eso es algo que tenemos que ir enfrentando. Muchas veces, y con esto termino, muchas veces lo más complicado de esto, muchas veces es que esto es implícito y está tan naturalizado que no nos damos cuenta. Que no nos damos cuenta en qué momento estamos siendo discriminatorios con nuestras compañeras o en qué momento los profesores hacemos lo mismo con nuestras alumnas o con nuestras colegas, digamos. Entonces, es un tema que yo les pediría que pudiéramos pensar en este curso, por lo menos. A ver, para terminar, bueno, vamos a continuar después con algunos elementos que tienen que ver con cómo se refleja esta diferencia entre hombre y mujer, ¿no es cierto?, en el salario. Por ejemplo, que las mujeres solteras, hay más mujeres solteras que hombres, digamos, porque para las mujeres, evidentemente, la vida familiar y la vida laboral es más compleja porque las mujeres salen a la vida laboral, pero ocupa el mismo lugar dentro de la vida doméstica, cosa que el varón no ocurre. O sea, los varones podemos tener muchos hijos, digamos, y sigue siendo un tema, digamos, prácticamente de las mujeres. Y eso lamentablemente ocurre incluso en sociedades donde hay menos discriminación a las mujeres en términos por lo menos legales. Bien, vamos a mirar esta parte acá respecto de los aliados o cómo funciona esto en relación institucional ya en la próxima clase. No sé si hay algo más que quieran agregar antes de concluir. Voy a detener la grabación.